Hola, buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy, mi compañera Valeria Melchor y yo, Ana Martínez, les vamos a hablar un poco sobre la norma oficial mexicana NOM 004 SSA 3 2012. Estos son los temas que estaremos abordando en este video. Y bueno, empezamos con una breve introducción de la NOM. La NOM 004 es una norma oficial mexicana que establece los criterios para la elaboración, integración, uso y conservación del expediente clínico en todos los servicios de salud. Su principal objetivo es asegurar que la información médica de los pacientes sea registrada de manera ordenada, completa y confidencial, esto para garantizar una mejor atención médica y respaldo legal para pacientes y profesionales de la salud. El primer tema es la entrevista psicológica e historia clínica. Como bien sabemos, la entrevista psicológica es una técnica fundamental utilizada por los psicólogos para poder obtener información importante sobre nuestros pacientes. A través de esta entrevista podemos conocer aspectos emocionales, conductuales, familiares, sociales e incluso personales que ayudan a comprender la situación de nuestros pacientes. Entre sus principales funciones se encuentran identificar problemáticas, recopilar información clínica y sobre todo generar rapport, es decir, pues la relación de confianza entre terapeuta y paciente. Además de todo esto, la entrevista psicológica es el primer paso para realizar una adecuada evaluación y sobre todo la planificación del tratamiento para nuestros consultantes. Como bien sabemos, existen diferentes tipos de entrevista, dependiendo de los objetivos de nuestra evaluación. La entrevista estructurada sigue preguntas previamente establecidas y nos permite obtener información específica y ordenada. La entrevista semiestructurada combina preguntas planeadas con cierta flexibilidad para poder profundizar en temas que nosotros consideremos importantes. Y por último, la entrevista abierta o libre permite que nuestros pacientes se expresen con mayor libertad, favoreciendo la exploración emocional y personal. Ahora hablamos de la historia clínica. Como bien sabemos, la historia clínica es el documento donde se organiza toda la información obtenida durante nuestra entrevista y el proceso de evaluación. Esta incluye datos importantes como el motivo de consulta, antecedentes personales y familiares, la historia del problema actual y la evaluación que llevemos hasta el momento. También puede contener resultados de pruebas psicológicas, observaciones clínicas y algún plan de intervención que nosotros vayamos diseñando. La historia clínica nos permite dar seguimiento adecuado a nuestros consultantes y mantener un registro profesional durante todo su tratamiento. Y aquí es donde abordamos la relación tan estrecha que existe entre la historia clínica y la NOM 004. Esto ya que están directamente relacionadas porque esta norma establece los lineamientos para la correcta integración del expediente clínico. La norma nos señala que toda información debe registrarse de manera clara, organizada y cronológica. Además de esto, establece la obligación de mantener la confidencialidad de la información del paciente y conservar adecuadamente los documentos clínicos. Por ello, tanto la entrevista como la historia clínica forman parte esencial del expediente clínico de nuestros pacientes. Ahora vamos con el tema 2, modelo y formatos del expediente clínico. El expediente clínico es el conjunto de documentos donde se registra toda la atención proporcionada a nuestros consultantes. Su principal función es organizar la información clínica y permitir la continuidad del tratamiento. Además, funciona como un documento legal, ético y administrativo que respalda el trabajo realizado por nosotros como profesionales de la salud. Y de acuerdo con la NOM 004, el expediente puede elaborarse en formato físico o electrónico. Según la NOM 004, el expediente clínico debe contener diversos elementos importantes. Primero, los datos de identificación de nuestro paciente, como nombre, edad y domicilio. También debe incluir la historia clínica, las notas de evolución, los diagnósticos y tratamientos realizados. Otro elemento fundamental es el consentimiento informado de nuestro consultante, mediante el cual el paciente autoriza voluntariamente la atención psicológica después de recibir información sobre cómo se llevará a cabo el proceso terapéutico.
Todos estos documentos nos permiten mantener un registro organizado y profesional de la atención que estamos brindando. El expediente clínico es muy importante porque facilita la continuidad del tratamiento y la organización de la información de nuestros pacientes. También protege legalmente tanto al paciente como al profesional, ya que documenta todas las intervenciones realizadas. Además, favorece una atención ética y profesional basada en los lineamientos establecidos por la norma que ya hemos comentado. Por esta razón, el expediente clínico es considerado una herramienta fundamental dentro de nuestra práctica como psicólogos. El modelo del expediente clínico se refiere a la organización de todos los documentos relacionados con la atención del paciente dentro de un mismo archivo clínico. De acuerdo con la NOM 004, este expediente debe permitir el correcto seguimiento de nuestro paciente y registrar de manera organizada toda intervención que tengamos con él. Por ello, dentro del expediente se incluyen diferentes formatos, tales como la historia clínica, las notas de evolución, el consentimiento informado y las evaluaciones que vayamos realizando. Y como ya mencioné, la norma también establece que el expediente puede manejarse tanto en formato físico como electrónico, pero en ambos casos la información debe registrarse de manera clara, ordenada cronológicamente y con estricta confidencialidad. Aquí concluimos la primera parte de nuestro video, la cual, como pudimos ver, está relacionada con la entrevista psicológica y la historia clínica, según la NOM 004. Ahora mi compañera continuará explicando los siguientes temas, que son la ética profesional y el consentimiento informado. Ética y confidencialidad en el manejo de la historia clínica. Dentro de ese tercer tema de ética y confidencialidad en el manejo de la historia clínica, analizaremos los principios éticos, los derechos del paciente y el manejo responsable de los datos. Como principio ético inicial tenemos la confidencialidad y privacidad. Esto basándonos en que la norma establece que toda información contenida en el expediente clínico es totalmente confidencial y los datos sensibles solo pueden ser revelados a terceros mediante una autorización escrita por parte del paciente, tutor, representante legal o por un mandato judicial. Como punto número 2 tenemos el consentimiento informado, el cual es uno de los principios bioéticos fundamentales dentro de la norma. Este protege la autonomía del paciente, garantizando que comprenda su estado de salud y decida libremente sobre los procedimientos médicos a los que será sometido. A su vez, este exige al profesional de la salud explicar de forma clara, veraz y comprensible los riesgos y beneficios, al igual que las alternativas del tratamiento, culminando con la firma de un documento por escrito. Como tercer punto, tenemos la veracidad y calidad del registro. La ética profesional se refleja en la exactitud de los registros documentales. Las notas médicas deben ser redactadas con veracidad, utilizando un lenguaje técnico y sin abreviaturas, con letra legible y sin tachaduras o enmendaduras. Es importante recordar que el falsificar, alterar u omitir información constituye una falta grave a la ética médica y a la ley. Como cuarto punto tenemos la no maleficencia y beneficencia. Es decir, el expediente clínico funge como el medio para planificar la atención médica orientada a procurar el máximo beneficio para el paciente y evitar causarle daño. Esto garantiza una atención médica continua, segura y basada en el diagnóstico correcto, independientemente de que el médico o personal intervenga. Dentro del apartado de los derechos del paciente, tenemos que éste tiene que recibir atención digna y respetuosa, conocer el manejo de su información y autorizar o negar el acceso a sus datos, obteniendo información clara sobre su tratamiento. Los médicos y enfermeras no pueden divulgar datos personales, tampoco tienen derecho a decidir libremente sobre su atención médica u otorgar consentimiento para someter a procedimientos o cirugías antes de que el paciente firme. De igual forma, el paciente tiene el derecho de solicitar un resumen clínico y obtener copias de su expediente. La norma exige que el expediente sea elaborado, como ya lo he mencionado anteriormente, con un lenguaje técnico médico claro. Asimismo, el manejo responsable de los datos es la integración del expediente.
Esto estableciendo que la atención médica debe de integrar un solo expediente clínico por cada paciente, el cual incluya la consulta general, las especialidades y hospitalización. Esta documentación es obligatoria y debe de contener los datos de identificación tal como nombre, sexo, edad y domicilio, al igual que la historia clínica, las notas de evolución y los resultados obtenidos, y la nota de interconsulta o alta según aplique. Como segundo punto de manejo responsable tenemos el lineamiento de la escritura y registro. Como ya lo mencioné anteriormente, la calidad de la redacción tiene que ser legible, sin abreviaturas, sin tachaduras y redactadas con el lenguaje técnico médico, al igual de que este mismo tiene que contener una identificación del profesional, puesto que toda anotación o nota médica debe de incluir el nombre completo, la fecha, hora y firma de quien lo elabora. Como tercer punto tenemos la confidencialidad y propiedad, es decir, que hay de por medio un secreto profesional y toda la información contenida en el expediente es totalmente confidencial y estará protegida por el secreto médico. Esto quiere decir que no debe divulgarse sin autorización previa. Como cuarto punto tenemos la conservación y el resguardo de los datos. El tiempo límite es de 5 años, es decir, los expedientes clínicos deben conservarse por un periodo mínimo de 5 años a partir de la fecha del último acto médico. Pues en conjunto, todos estos elementos mencionados garantizan que la atención en salud se realice de manera humana, ética, responsable y conforme a la norma 004 SSA 3 del 2012. Como cuarto y último tema, tenemos el consentimiento informado, el cual es de suma importancia dentro del ámbito. El consentimiento informado, un documento de carácter obligatorio, pero ¿qué es? Es la expresión tangible del respeto a la autonomía de las personas en el ámbito de la atención médica y de la investigación en la salud. No es solo un documento, sino que es un proceso continuo y gradual que se da entre el personal de la salud y el paciente. Es mediante el consentimiento informado que el personal de la salud le informa al paciente sobre la naturaleza de la enfermedad y del procedimiento diagnóstico o terapéutico el cual se propone utilizar, al igual que los riesgos, beneficios y posibles alternativas que éste conlleva. El documento escrito es solo el resguardo de que el personal médico ha informado y de que el paciente ha comprendido la información. Por lo tanto, el consentimiento informado es la manifestación de la actitud responsable y bioética del personal médico o de investigación en salud. Esto eleva la calidad de los servicios y garantiza el respeto a la dignidad y autonomía de las personas. La importancia del consentimiento informado es vital, puesto que protege la autonomía, garantiza la transparencia, fomenta la confianza, evita negligencias y genera una protección legal que sirve como respaldo y registro oficial para el profesional o institución, demostrando que se informó debidamente al paciente. A su vez, tiene y se tienen que cumplir ciertos requisitos éticos y legales. Algunos de ellos son que debe de ser un documento autónomo, el cual es voluntario y revocable, tiene que ser comprensible y veraz, al igual que hay que recordar que tiene que ser benéfico para el paciente y se tiene que informar de manera adecuada, al igual que de una manera justa y sin discriminación, sin olvidar que todo esto tiene que ser documentado. Algunos de los elementos que el documento debe de contener es información sobre el procedimiento o tratamiento, los riesgos y beneficios, las posibles alternativas y la libertad por parte del paciente para aceptar o rechazar, al igual que su firma. Más adelante estaré desglosando cada uno de los puntos que el consentimiento informado tiene que tener de manera totalmente legal conforme a la norma 004. Como mencioné en la diapositiva anterior, algunos de los elementos mínimos capturables dentro del consentimiento informado son el nombre de la institución a la que pertenece el establecimiento médico, el nombre o razón social del establecimiento médico, el título del documento, el lugar y fecha, el acto autorizado,
y el señalamiento de los riesgos y beneficios esperados del acto médico autorizado, al igual que la autorización hacia el personal de la salud para la atención de contingencias y urgencias derivadas del acto autorizado. Por otra parte, tenemos el nombre y firma de la persona que otorga la autorización, es decir, el paciente. En dado caso de que el paciente no sea apto para tal acción, se tendrá que llevar a cabo el nombre y firma de los testigos. Por otra parte, tenemos el nombre completo y firma de quien realiza el auto autorizado, es decir, quien imparte tal tratamiento. Como nota, cabe recalcar que se elaborarán tantos consentimientos como eventos médicos que lo ameriten. Dentro de la diapositiva se puede percibir un ejemplo, el cual pues contiene cada uno de estos elementos mínimos capturables, desde el nombre de la institución hasta las firmas de los testigos y firma del paciente. También se puede observar ahí mismo el nombre y firma de quien realiza el acto, el lugar y fecha, el título del documento, entre otros. A modo de reflexión y síntesis tenemos la conclusión, la cual nos permite diferir que la NOM 004-SSA3 del 2012 es una herramienta fundamental para garantizar una atención profesional ética y organizada dentro del área de la salud y la psicología. Es a través de la correcta elaboración del expediente clínico que la protección de la confidencialidad y el uso del consentimiento informado se resguardan tanto los derechos del paciente como la responsabilidad profesional. Comprender y aplicar esta norma permite brindar una atención más humana, segura y de calidad hacia los pacientes, lo cual fortalece la confianza en relación terapéutica y asegura el respeto a la dignidad de cada una de las personas que sean atendidas. Sin más por el momento, se les agradece por ver el video y esperamos que todo haya sido de utilidad para la comprensión de la norma.